Hola, mi nombre es José Manuel Guevara, estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras. Este video es sobre un informe de la clase de Historia de Honduras. Eh, Hablaré un poco sobre tres personajes que han sido muy importantes para la historia de Honduras. Estos personajes son Francisco Morazán, José Cecilio del Valle y José Trinidad Cabaña. Abarcaré un poco sobre algunos de los puntos positivos que dichos personajes han traído para la historia de nuestro país durante su mandato. Si bien sabemos, Morazán fue jefe de Estado de Honduras, más tarde presidente de la República Federal de Centroamérica. Con esto impulsó reformas liberales que buscaban modernizar la sociedad. Uno de los aspectos positivos de Morazán era la defensa de la República. Él se basaba más en un sistema de leyes y no de caudillos. Consideraba que la República era la mejor manera para una organización que llevara al pueblo a la libertad. Un aspecto positivo de Francisco Morazán fue que impulsó la educación pública. Él muy bien sabía que el conocimiento conlleva el progreso y luchó porque las personas, sin importar su religión, su ideología, tuvieran acceso a una educación. Otro aspecto de Francisco Morazán es la libertad de expresión. Permitió que el pueblo se expresara libremente, ya que consideraba que callar al pueblo era una manera de mantener una dictadura, por decirlo así. También Morazán luchó contra el militarismo. No apoyaba que las fuerzas militares gobernaran a la fuerza. Siempre mantuvo un respeto hacia las instituciones. También, como punto 5, podemos destacar que la igualdad ante la ley para Morazán, la riqueza ni los apellidos eran privilegios para ser tratados diferentes. Para él, todos y sin excepción aplicaban para la misma ley. Uno de los puntos por cual más se conoce Morazán, considero que es que él trató de mantener una Centroamérica unida. Él tenía una visión centroamericanista. Quería velar no por el bien de Honduras, sino por el bien de una sola región. Quería que Centroamérica fuese una sola nación, sin fronteras, sin divisiones, y velar por una sola región. Si bien sabemos, Morazán también era una persona honesta. Firmemente él nunca se prestó para actos corruptos. No tenía una visión de enriquecerse con la política, enriquecerse con el poder, sino que más bien apelar por los derechos, apelar por la libertad, la justicia para las personas. Como punto 8, se puede destacar que fue un gobierno con principios. Mantuvo un gobierno con una toma de decisiones que no favorecieran solo a su favor. Él se mantuvo en lo que iba para bien y en lo que iba para mal. Por eso se considera que fue un gobierno con principios. Otro punto positivo de Morazán fue sus reformas sociales y civiles. Para muchas personas quitó algunos beneficios para que muchas más pudiesen ser beneficiadas en su gobierno. Eran aspectos por los cuales Morazán destacó bastante en su gobierno. Y como último punto positivo de Morazán, él se sacrificó por un bien común. No le importó dar todo por mantener la justicia, la libertad. Francisco Morazán tenía una visión clara de justicia. Impulsó la educación, los derechos, la igualdad para las personas, sin importar sus religiones, sus riquezas, sus estatus. Entonces, él apeló por todos los derechos para su pueblo. José Cecilio del Valle era un ciudadano ejemplar. Era una persona honesta, íntegra, que le gustaba hablar con la verdad, buscaba el bien de su país. También sabemos que fue el actor del Acta de la Independencia. Era una persona que apelaba por los derechos, por el bienestar de las civilizaciones en aquel entonces. Creo que es un modelo de civismo a lo cual todos deberíamos de seguir un ejemplo.
Un aspecto positivo de José Cecilio fue su amor por la educación. Bien se sabe que él fue un hombre muy preparado. Para él la educación era el mejor camino para transformar una sociedad. Otro aspecto fue que fue un hombre muy honesto, siempre fue transparente, nunca se aprovechó de su posición, fue un hombre muy íntegro con sus valores. Un aspecto más de él, el pacifismo. Siempre buscó resolver los problemas mediante el diálogo. No le gustó en momentos de conflicto resolverlos con violencia. Era alguien que promovía la paz en momentos de divisiones. Tenía responsabilidad cívica. Se tomaba muy en serio su papel como ciudadano. En momentos donde tenía que influir de manera pública, se lo tomaba con mucho compromiso. Otro punto más era su amor por la verdad. Él era un pensador crítico. Él buscaba los hechos, no se dejaba llevar por rumores o por intereses. Cabe destacar que dentro de lo que se sabe, él era una persona muy humilde. A pesar de su inteligencia, nunca se portó de manera arrogante. Siempre daba su opinión y no se imponía ante los demás. También tenía un respeto por las ideas ajenas. Él era alguien que sabía escuchar los argumentos de las demás personas, aunque él no estuviese de acuerdo. Era alguien abierto, quien se prestaba mucho para el diálogo, y eso lo hacía destacar en ese entonces. Podemos poner como punto 8 que él tenía una vocación por su servicio. Él no buscaba fama, él no buscaba sobresalir ante las demás personas, sino que un bienestar por su país. Él fue muy coherente con la vida. Era una persona que si lo que él pensaba, él lo decía. No trataba de engañar a su pueblo. Él vivía lo que expresaba. Y podemos poner como último punto que él siempre brindó su servicio, un patriotismo desinteresado, por decirlo así. Nunca estuvo por intereses muy aparte, por intereses personales. Bien se sabe, él fue el actor del Acta de la Independencia. Él solo quería el bienestar para su país y para Centroamérica. Sobre José Trinidad Cabañas, fue uno de los hombres más valientes y honestos en la historia de Honduras. Estuvo en el servicio militar también. Fue alguien comprometido con el bienestar del pueblo. Durante su mandato como presidente, él luchó por la educación de su pueblo, construcción de escuelas, por mantener las leyes. Cuando fue derrocado, prefirió el exilio antes que romper sus principios, cosa por lo cual él fue perseguido y exiliado. Cabañas tuvo la oportunidad de mantenerse en el poder, enriquecerse, pero prefirió mantener sus principios. Al final fue alguien que murió con humildad, sin riqueza, pero con eso sí, con el mayor orgullo y honor de haber defendido a su patria y servido. Cabañas es un personaje al cual debemos también tomar como ejemplo de honestidad, de amor por las leyes, ya que él estaba con las ideales de Morazán también, y todos estos próceres comparten algo en común. En la historia de Honduras hay muchas cosas importantes, hay muchos puntos. Cabe destacar que estos solo son algunos. Estos próceres son muy destacados, tanto en Centroamérica como en nuestro país, para la historia. Y pues concluyo el video de esta manera. Eso sería todo y gracias.